Top 10 países más pobres del mundo. Bienvenido a un nuevo video para el canal. En esta ocasión te estaremos presentando un top de los países más pobres del mundo. El desarrollo económico es un factor crucial para el bienestar de un país y su población. Sin embargo, hay muchos países en el mundo que luchan contra la pobreza y la falta de recursos. En esta lista, exploramos los países con cápita más bajos, según las estimaciones más recientes. Aunque estos países se enfrentan a desafíos significativos, también muestran una increíble resiliencia y fortaleza en la cara de la adversidad. 1. Sudán del Sur. Es un país ubicado en África y es el país más joven del mundo, habiendo obtenido su independencia en 2011. La economía de Sudán del Sur se ha visto afectada por la guerra civil y el conflicto político, lo que ha resultado en una economía frágil y dependiente de la ayuda internacional. El sector más importante de la economía es la extracción de petróleo, que representa aproximadamente el 98% de los ingresos del país y, como consecuencia del resultado del acuerdo de paz en 2005, también participa en los beneficios de los mismos. Además, la agricultura y la ganadería también son importantes para la economía. La mayoría de la población trabaja para el sector informal y la economía está fuertemente basada en la economía subterránea y el comercio informal. En términos de desarrollo económico, Sudán del Sur enfrenta muchos desafíos, incluyendo la falta de infraestructura, la inestabilidad política y la falta de inversiones extranjeras. Según un estudio del Banco Mundial, con los ingresos del petróleo que se acumulan en el gobierno autónomo, sería suficiente para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población Sudán meridional. 2. Malawi. Malawi es un país ubicado en África que enfrenta desafíos significativos en su desarrollo económico. La economía es predominantemente agrícola y la mayoría de la población trabaja en este sector. Los principales cultivos son el maíz, el algodón, el tabaco y el té. Sin embargo, la economía de Malawi es muy dependiente de las condiciones climáticas y las cosechas pueden verse afectadas por las sequías y las inundaciones. Además, la falta de infraestructura y la corrupción limitan el crecimiento económico y la capacidad de la economía para generar empleo y mejorar la calidad de vida de la población. En términos de desarrollo económico, Malawi ha visto algunos avances en los últimos años, incluyendo una mejor inversión en la infraestructura y la implementación de políticas económicas estables. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer y la economía de Malawi necesita una mayor diversificación y una mayor inversión para lograr un crecimiento sostenible. Además, Malawi también es muy dependiente de la ayuda internacional y la cooperación para financiar proyectos y programas clave en áreas como la educación, la salud y el desarrollo económico. 3. Burundi. Burundi es un país ubicado en África, sin salida al mar, y pobre en recursos naturales. Su economía es predominantemente agraria. De hecho, este sector supone más del 50% del Producto Interior Bruto del país y emplea a más del 90% de la población activa. Dentro de esta actividad, el 90% corresponde a la agricultura de la subsistencia, lo que la posiciona como uno de los países menos desarrollados del planeta. Aproximadamente el 80% de la población de Burundi vive en la pobreza, una situación que hunde sus raíces a la falta de recursos del país, pero también en la inseguridad jurídica, la falta de libertad económica y la ausencia de educación. También se suman problemas sanitarios, como la prevalencia del SIDA entre su población. Así las cosas, el 56.8% de los niños menores de 5 años sufren de malnutrición crónica. 4. República Centroafricana. La República Centroafricana cuenta con un recurso natural muy preciado, los diamantes. Entre el 40 y el 50% de las exportaciones de este país se calcula que proceden de este mineral precioso y codiciado, pero esa riqueza natural no recae en su población. Se calcula que aproximadamente la mitad de las exportaciones de diamantes ocurren en la clandestinidad, así que la mayor parte de la población se dedica a la agricultura. En 2012, se desató el conflicto armado en la República Centroafricana. Se trata del enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y el grupo armado Seleka. Este enfrentamiento ha afectado a una cuarta parte de la población del país. Aunque en el año 2015 se firmó un acuerdo de paz entre las distintas partes del conflicto, los combates continúan cobrando vidas. Miles de inocentes se refugian en los países vecinos o en otras áreas como Bangui, la capital del país. 5. Madagascar. Cerca del 69% de la población de Madagascar vive por debajo del umbral de la pobreza del país, situado en $1 al día. El sector agrario constituye el 29% del PIB malgache, mientras que la manufacturación constituye el 15%. Otras fuentes de crecimiento del país son el turismo o la industria atractiva. El 50% de la población sufre en Madagascar malnutrición crónica
la cuarta tasa más alta del mundo. Entre las causas de las dificultades que arrastra Madagascar está el clima. La isla ha sido afectada por el fenómeno del Niño, con grandes sequías. A ello se le suma la pobreza extrema y la corrupción política. 6. Mozambique. Mozambique cuenta con grandes recursos naturales. La economía del país está muy basada en la agricultura, pero la industria está creciendo, al igual que el sector turístico. Desde 2001, el crecimiento anual del PIB de Mozambique ha estado entre los más altos del mundo. Sin embargo, el país sigue siendo uno de los países más pobres y subdesarrollados del planeta. Tiene un bajo nivel de PIB per cápita, desarrollo humano, una fuerte desigualdad y una baja esperanza de vida. 7. Níger. Níger es el cuarto productor de uranio del planeta. A pesar de ello, su economía se centra en la agricultura de subsistencia. La desertificación es una de las serias amenazas para Níger, que está situada en la franja conocida como Sahel, la zona de transición entre el desierto de Sahara al norte y la sabana sudanesa al sur. Esta zona tiene una gran influencia del terrorismo yihadista, pero la mayor amenaza para Níger es el hambre. Es un país asediado por las hambrunas que ha dividido recientemente numerosas emergencias humanitarias causadas por el hambre. La mayor parte de la población en el país vive por debajo del umbral de la pobreza. Llegando al final del video, quiero recordarte que si te está gustando no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Bien, continuemos. 8. República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo es uno de los países más ricos en recursos naturales. El Congo cuenta con el 70% del coltán del mundo, una tercera del cobalto mundial, más del 30% de las reservas de diamante y una décima parte del cobre. Y a pesar de ello, es uno de los países más pobres del mundo. Esto se debe a una larga historia de colonización que estuvo aparejada de una desmembración del país en grupos enfrentados entre sí. La violencia ha sido ampliamente protagonizada y los minerales en conflicto son de día de hoy predominantes, con una población explotada por las mafias dedicadas a la extracción. Además, los minerales que no están en conflicto son expoliados por grupos multinacionales merced a acuerdos con el gobierno. 9. Liberia. Liberia es uno de los países más pobres del planeta, con una economía extremadamente subdesarrollada. La situación se debe en gran medida a la Primera Guerra Civil de Liberia, que tuvo lugar entre 1989 y 1996. La guerra civil destruyó gran parte de la economía de Liberia, especialmente las infraestructuras que rodeaban a Monrovia. Además, causó una fuga de cerebros y una descapitalización del país. La guerra supuso el derrocamiento de la minoría estadounidense liberiana, que gobernaba el país. Algunos regresaron durante 1997, pero muchos no volvieron. Liberia es un país surtido de recursos naturales, abunda el agua, los recursos minerales y los bosques. Además, cuenta con un clima favorable para la agricultura, pero es pobre en capital humano, infraestructura y estabilidad. Esto la convierte, como ocurre en muchos otros vecinos africanos, en uno de los países más pobres del mundo. De hecho, Liberia tiene un perfil que se repite bastante en las economías de África subsahariana. La mayoría de la población depende de la agricultura de subsistencia. Las exportaciones están dominadas por grupos básicos como el caucho y el mineral de hierro. La fabricación local es principalmente de propiedad extranjera. 10. Gambia. Gambia, en cambio, no tiene recursos naturales de importancia y cuenta con una base agraria limitada. Cerca del 75% de su población depende de los cultivos y el ganado de subsistencia. Es un país muy dependiente de la ayuda exterior. Solo el 40% de su población mayor de 15 años es capaz de leer y escribir. Gambia es el país más pequeño de África. Tiene una tasa de 0.038 médicos por cada 1000 habitantes. Prácticamente no existen médicos en Gambia. Gambia es fruto de los caprichos y peleas coloniales entre metrópolis europeas. De hecho, su geografía, rodeada por Senegal, no tiene sentido. Fue cortado sobre el mapa en torno a Río Gambia y su origen está en el tráfico de esclavos. Gambia fue primero asentamiento de portugueses y más tarde colonia británica. El país ha experimentado cierta estabilidad política desde su independencia en 1965, pero ha pagado un alto precio, en forma de dictadura militar, tras el golpe de estado que en 1994 dirigió Jan Ahmed. Desde entonces, él siempre ha estado en el poder. Esto ha sido todo por este video. Esperamos que te haya gustado y hayas nutrido tus conocimientos. No olvides dejar tu like y un comentario.
Te esperamos en la próxima.